mensaje de hoy se titula Prosperando en esta temporada. Quiero leer un pasaje, es un versículo de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 28. Ahí está, a ver, lo leemos. ¿Qué dice? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. A ver, de nuevo leamos. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Me estaba acordando de una película, una hermosa película, algunos quizás la vieron, es como un clásico, así que me parece que muchos pueden llegar a verla, se llama En busca de la felicidad. ¿La vieron? Si no, les recomiendo, es una buena película. En la cual es sacada en contexto de un episodio de una persona en real, o sea, que vivió esas experiencias, en el cual un hombre queda a cargo de su hijo pequeño y pasa una peripecia de situaciones terribles hasta que al final es como logra salir de toda esa situación amarga y terrible que ha pasado durante bastante tiempo. Y es un clásico, un pedacito que casi al final de la película dice, y esta pequeña parte de mi vida se titula felicidad. Es como que encontró la vuelta de rosca después de haberle pasado un montón de cosas, ¿no? Y me imaginaba con esto, me imaginaba con esta película y con la vida de Daniel, porque aquí dice, y este Daniel prosperó, o sea, parece como que, wow, parece que Daniel fue un tipo que le encontró el sentido a la vida, que le fue muy bien. Daniel prosperó durante el reinado, dice, de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, o sea, dos reyes, y no nombra ahí a Nabucodonosor, que también estuvo en esa época y también se podría decir, también prosperó durante esa época, ¿no? Y entonces por eso pensaba, digo, la vida de Daniel bien podría ser alguna producción de cine. ¿Por qué? Porque fue un hombre, un jovencito que fue llevado como prisionero a otro imperio y lo esclavizaron junto con su pueblo, jovencito. Y allí en cautiverio, en otra tierra, con otro gobierno, con otras costumbres, con otro lenguaje, con otras religiones, sin decidir nada por su propia vida, porque era un esclavo, él no decidió nada más de ahí de su vida. O sea, en las peores condiciones que podía pasar un ser humano, Dios incluso le llama ahí en cautiverio a ser profeta, porque hasta antes de que fue a Babilonia, él no era profeta, él servía en el templo, pero no era profeta. Porque no es la condición externa de la que vivimos o de la que estamos, siempre será por el diseño que Él predestinó para cada uno de nosotros, lo que está de acuerdo en el corazón de Dios, pero también después decide cada persona, cada uno de nosotros, si está de acuerdo con el diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros, si queremos que Dios lo use o no, o nos use o no de acuerdo a los fines para los que fuimos creados. Y Daniel dijo que sí, a pesar de toda la condición extrema en la que estaba en ese momento, que incluso puede haber renegado diciendo yo serví a Dios en el templo, y de igual de esa manera, ¿cómo puede ser que me lleven esclavo, que me quitaron todo? El esclavo era despojado de todo, no tenía derechos, no existía ningún tipo de derechos para ellos, solamente obligaciones con respecto al reino, al imperio en donde estaba. Pero aún así, él decidió decirle sí al Señor. Daniel persistió, Daniel perseveró, Daniel permaneció. Daniel dio fruto y prosperó, como dice en este verso, prosperó. Daniel prosperó, aún en su tiempo de cautiverio. Estando trabajando, porque tenía que trabajar para un rey, el rey de turno, el que le tocaba, porque dice que Daniel tenía altas capacidades, era superior a todos. Además no podía negarse, era un esclavo, tenía que hacer lo que le pedían. Pero sin embargo, en su interior, él seguía sirviendo como en aquel templo. Él seguía sirviendo al verdadero Dios, a pesar de la situación o de la realidad que le había tocado vivir en ese tiempo. Y así fue entonces, como le dije, durante el tiempo de Nabucodonosor, del rey Darío, de Ciro el persa.
Y comenzamos diciendo como título, prosperando en esta temporada, y prosperar, como nos nombra una pequeña palabra también de este verso, y este Darío prosperó durante el reinado de tal y tal reyes. Prosperar significa, o sea, tengamos en cuenta que no tiene que ver exclusivamente con dinero, no está hablando de eso específicamente, porque prosperar significa mejorar. El mejorar te hace ya una persona próspera, el mejorar. Si mejoras en tu carácter, eres próspero. Si mejoras en tu temperamento, eres próspero. Si mejoras en ser generoso y no mezquino, eres próspero. Si mejoras sirviendo al prójimo y no ser egoísta, eres próspero. El mejorar significa que eres próspero, porque prosperar significa mejorar, prosperar significa avanzar. ¿Cuántos hoy en día buscan eso? O sea, es así como les dije de esta película, dice, en busca de la felicidad. Y buscan avanzar. Ser próspero es poder avanzar. Ser próspero es tener éxito en algo. Así que este Daniel que dice que prosperó, aún en cautiverio y como esclavo durante estos imperios, en este imperio con estos reyes. O sea, Daniel mejoró, Daniel avanzó, Daniel tuvo éxito. ¿Cómo puede ser? Daniel prosperó. Entonces, diciendo estas palabras de lo que significa esta definición de prosperar, podríamos decir, oh, qué bien que le fue a Daniel, wow. Y otros dirían, qué suerte que tuvo Daniel, qué suerte que tuvo Daniel. Daniel prosperó en esa temporada, aunque sea en esclavitud, prosperó. Bueno, yo te quiero contar hoy que tuvo que soportar algunas cosas en su vida y permanecer en Dios para poder llegar al fin de esa temporada y decir, prosperó. Porque ese prosperar no viene de la noche a la mañana, no sucede así como un acto de magia, como a veces se busca llegar a Dios y que de repente Dios haga así y cambió mi vida. No, lo que necesitas es ser transformado, o sea, es día a día avanzar hasta llegar o alcanzar a algún objetivo. Entonces lo de Daniel no fue suerte. Fue una vida diferente delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Entonces a veces buscamos la prosperidad y acuérdate lo que dije, estoy abriendo el abanico para todo. Prosperidad. Pero ¿hago lo que hizo Daniel? Daniel prosperó y yo hago lo que hizo Daniel para poder prosperar también aún en esta temporada, aún sea lo más difícil que sea. Yo te cuento en Daniel, capítulo 6 también, pero desde el verso 1, Richard, ponémelo, del verso 1, este es el final del capítulo, el verso 28. Daniel 6, 1, vamos a leer 5 versículos, dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, acuérdense de Darío era el rey en ese momento, constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. El esclavo, estamos hablando del esclavo. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, o sea, él era el jefe sobre todos estos, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y dice el otro verso. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y el verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación ¿con qué? Con la ley de su Dios. ¿Y qué hicieron a partir de eso que se dieron cuenta? Pará, Daniel, ¿cómo lo tocamos a Daniel ahora?
tiene el favor del rey, está encima de todos nosotros. ¿Qué hacemos para matar a Daniel? Y buscaron, y siguieron buscando, pero no encontraron nada, ninguna falla, ningún vicio. Cuando habla de falla, está hablando de perjudicar a los demás. Cuando habla de vicio, es perjudicarse a uno mismo, porque es tener un hábito dañino contra uno mismo. Y sin embargo, no encontraron nada de eso. No perjudicó ni a los demás, ni a él mismo. Era un varón perfecto en ese momento. Y Daniel incluso empezaron entonces a buscar. Volvemos ahí. Empezaron a buscar qué hacemos contra Daniel. ¿Cómo hacemos? Bueno, de la única manera, busquemos algo que tenga que ver con relación a su Dios, algo. Porque si no, vamos fritos con con la idea de matarlo. Entonces, se cuenta en estos capítulos de Daniel que Daniel dice que 3 veces al día, no 3 veces a la semana, hermano. 3 veces al día oraba, no 3 veces a la semana o al mes, hermano. 3 veces al día oraba, pero no encerrado, sino que abría las ventanas de su casa y de vista a la ciudad, él allí oraba a su Dios. 3 veces, ¿cuánto? Al día. 3 veces al día oraba Daniel. Abría las ventanas de su casa y oraba. Y entonces en esa búsqueda de saber cómo hacemos para matar a Daniel, lo único que encontraron es, vamos a ver si lo agarramos por ahí. Él siente mucho amor y devoción por Dios, vamos por ahí. Entonces de esa manera quisieron destruirlo, trazaron un plan en el cual engañaron de alguna manera al rey, porque el rey estaba favoreciendo incluso a Daniel, pero en esta se le fue al rey. Armaron un plan en el cual hicieron que el rey firme un decreto de manera que nadie en ese reino tenía que adorar a otro Dios que no sea el rey que tenían en ese momento, o sea, Darío. O sea, decían, Darío, vos sos lo mejor que hay. Darío, lo habrán inflado a Darío y dice, todos merecen adorarte, Darío. Es verdad, si yo soy el mejor de todos. Entonces, ¿qué hizo? Hicieron que firme un decreto, nadie podía adorar. ¿Qué pasó con Daniel? Ahora no puedo adorar. Mejor me voy a orar en el baño. Mejor donde nadie me vea. Donde mi familia ya piense, pues ya me mandé algunas, entonces como que están pensando que ya no voy a la iglesia y con esta menos porque me voy a orar adentro. Entonces me voy a orar adentro. No, Daniel siguió abriendo las ventanas de su casa y siguió 3 veces al día orando al verdadero Dios. Entonces por allí, ¿qué pasó? Estaba firmando un decreto y ese decreto incluía a todos los que vivían en ese lugar, también a Daniel. Así que llevaron a cabo el plan, pusieron en marcha esto y lo que decía ese decreto era, adoran solamente y oran solamente al rey Darío. Si así no lo hicieran, ¿qué pasaba? ¿Dónde están los que hicieron alguna vez una escuela bíblica? Que se deben acordar, este es como un clásico, esta historia bíblica es como un clásico. ¿Qué pasaría si adoraran a otro Dios que no sea el rey Darío? ¿Qué pasaría? ¿Qué serían? Sentenciados a muerte. ¿Y cómo sería esa muerte? Vamos, ¿dónde están los cristianos que alguna vez leyeron la Biblia? ¿Qué pasaría? Al pozo, tiro al pozo ahí. Al foso donde había leones hambrientos que se encarguen de este sinvergüenza que no adoraba al rey Darío. Entonces la sentencia para Daniel, porque no dejó de adorar a Dios, ¿qué era? Lanzarlo en el pozo donde había leones. Por supuesto que de allí lo salvó Dios. Por supuesto que los leones tuvieron que cerrar su boca ante los ángeles que estaban con Daniel, protegiendo a Daniel. Todavía Daniel tenía mucho por hacer. Daniel, el profeta Daniel, tenía mucho que dejarnos y dejar a las generaciones. No iba a morir por unos simples leones. Entonces por eso Dios se ocupó del tema.
y mandó a sus ángeles. Por eso es necesario estar ocupado en los asuntos del Señor, para que Dios dice, todavía lo necesito que siga trabajando para mí. Entonces, ¿qué pasó? Daniel estuvo ahí toda la noche y al otro día salió vivito. No pasó nada. Incluso esto llevó a que el propio rey decretara desde ahora en más que todo el mundo tenía que adorar al Dios de Daniel, al Dios de Daniel. Así que Daniel, como decíamos en el primer versículo que leímos, claro que prosperó, claro que tuvo éxito, claro que avanzó, claro que mejoró todo a su alrededor, aún siendo esclavo. Tenemos de Daniel profecías impresionantes. Uno lee eso y dice, wow, o sea, no termina. Si Daniel por ahí no terminaba de entender, nosotros también, ¿qué pasa? Wow, impresionante. Profecías del trono de Dios, profecías de los finales de los tiempos. El otro día en IET estábamos mirando también sobre los ángeles. También en Daniel podemos aprender sobre la intercesión, sobre la oración eficaz. Es impresionante. Claro que prosperó Daniel porque nos dejó un legado eterno. Eso es prosperar, lo que dejo para los demás. ¿De qué le podría haber servido que Daniel prosperara con dinero si estaba esclavo? Pero ¿cómo prosperó él? Que todavía nos dejó palabras de vida. Todavía nos dejó enseñanzas, legado eterno. Hermanos, esa es la diferencia con el que quiere prosperar ahí cortamente para un placer propio y egoísta. Aquel que quiere prosperar y hace lo que Dios quiere para prosperar en el tiempo y en un futuro para también mis generaciones. Eso es una prosperidad diferente, hermanos. Eso es diferente. Eso pasó con Daniel. Saben que estos días estuve recordando la palabra profética del año 2018. ¿Alguno se la acordará? Capaz que alguno ni sabe la palabra del 2025. Y estoy diciendo la de 2018, que es bastante tiempo atrás. Pero me acuerdo mucho de esa palabra, que era haciendo ejercicio del poder. Esa era la palabra. Haciendo ejercicio del poder. Pero esa palabra venía condicionada. Esa palabra, aparte de hacer ejercicio del poder, o sea, ejercer todo el poder que Dios le ha dado al pueblo cristiano, al Hijo de Dios, y ejercerlo, y mostrarlo, y hacerlo, y ponerlo por obra, venía con una palabra condicionada, que era caminar viviendo en el Espíritu. O sea, vamos a hacer ejercicio del poder, sí, pero caminando en el Espíritu. Esa era la condición que teníamos para poder manifestarnos de esa manera. Por eso me recuerdo bastante. Ese año 2018 es como que me hizo el clic en la cabeza con la visión apostólica y profética. Entonces no me olvido de eso, el Señor cómo me ha marcado. No me olvido. Haciendo ejercicio del poder. Y Daniel hizo ejercicio del poder de lo que Dios le dio. Hizo ejercicio del poder. Daniel fue librado. Daniel dio profecías. Tantas cosas poderosas que hizo en nombre de Dios. Pero ¿saben qué? Hace rato lo leímos en el versículo 3, que dice que Daniel tenía un espíritu superior. Daniel tenía un espíritu superior. Daniel tenía el espíritu de Dios en él. Daniel hacía ejercicio del poder, pero vivía una vida en el espíritu. La oración, la cercanía con Dios. El renunciar, porque le hubiera sido más fácil a él, esclavo, en tierra de donde estaba de esclavitud, vivir la misma vida que los demás. Era obvio, o sea, no pensemos como, ay no, porque estaba en la Biblia. Piénselo como sería usted y yo. Pongámonos en su lugar. Porque a veces vemos como de la Biblia, ay, tan lejano, los santos de la Biblia, pero imagínate, estuvo en esclavitud. Para él hubiera sido más fácil, más llevadera su vida, sin que quieran estar matándolo. Ser igual que los demás. Ser los mismos que los rodeaban. ¿O no? Hablemos con la verdad. ¿Hubiera sido más fácil o no? Decime, ¿o qué acaso para vos? Ay, no, para mí es tan fácil ser santo.
Míralo al de la par y decir, ¿para vos es fácil ser santo? ¿Sabe fácil ser santo? ¿Vivir en santidad delante de Dios? Ser santo quiere decir apartado, renunciar. ¿Para vos es fácil renunciar? Decile, vamos, los que están ahí atrás no dicen nada. Parece que se conocen, se reconocen porque no se dicen. No se dicen. Le hubiera sido más fácil a Daniel, hermanos. Pero dice que aún en medio de eso, Daniel tenía un espíritu superior. Él tenía el espíritu de Dios. Así que no depende porque a algunos le echan la culpa, ay, es el trabajo que tengo. Son todas las mujeres que andan atrás de mí, pastora. Son todos los hombres que me mandan mensajes, yo no sé qué hacer. Son todos en el estudio, en el amigo, ahí. Hasta en la iglesia me crucé uno que me miró. ¿Qué es eso? Daniel se diferenciaba, tenía un espíritu superior porque tenía el espíritu de Dios con él. Por eso pudo hacer ejercicio del poder de Dios que él le dio y por eso prosperó. Sí es posible prosperar, sí es posible mejorar, ser mejor, avanzar, tener éxito, aún en estos tiempos. Aún, hermanos. No te sientas que tiras la toalla, quizás llegaste, ya está. Mi último recurso es Dios. Bueno, aunque así sea que haya llegado, sí es posible igual prosperar en estos tiempos, porque el poder de Dios puede hacerlo, el poder transformador de Dios. O no, muchos de los que estamos acá podemos dar testimonio. El poder transformador de Dios cambió mi vida, mi familia, mi situación, mis generaciones. Sí es posible, el poder de Dios sí lo hace. Pero es necesario caminar en el Espíritu de Dios. Es necesario que el Espíritu de Dios obre cada día en nuestras vidas. Estaba teniendo una conversación con mi hija más chica y lo digo acá porque no me escucha, por ella me dice, no hable de mí. Así que usted no le vaya a querer decir que hable de ella. Y entonces me dice, mamá, decime la verdad, ¿yo soy mala? No, ¿cómo vas a ser mala? Sos buena. ¿Sabes qué me pasa? Dice, a veces de repente yo no sé cómo contestar o hablar y a veces me pongo a gritar y digo las cosas mal. Por eso pienso que soy mala y encima es todo un drama, ¿viste? Por eso pienso que yo soy mala, mamá. Toda una novela. Pero lo decía así con dolor, ¿no? Entonces le digo, no, hija, no sos mala. Sí tenemos que orar y hay que trabajar para que ese temperamento, eso que tenés adentro, hay que controlarlo porque no hay que hablar así, no hay que contestar así. Pero lo bueno de esto es que si te diste cuenta que eso no está bien, es porque el Espíritu de Dios está dentro tuyo y te hace notar eso. Triste sería que no te des cuenta y sigas viviendo de esa manera. Así que quédate tranquila, vamos a trabajar sobre eso, pero lo mejor es que Dios sí está en vos. Y es así, es caminar todos los días pidiendo al Espíritu de Dios que venga con nosotros, que esté con nosotros, que sea nuestro compañero, que me transforme, que me haga dar cuenta. Estoy hablando de una niña de 8 años. ¿Por qué adultos no nos podemos dar cuenta de lo mismo? ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo se active en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Qué maravilloso sería, hermanos. Hoy es 1 de junio, ¿verdad? Se vienen unos cumpleaños, los cumpleaños de los 2 pastores cumplen ahora en junio. Bueno, ya Martín me mira así como diciendo también el mío, ¿ves? Quería que diga, sí. Ya él siempre se va a colar y cae siempre cae bien parado Martín. Pero qué maravilloso sería poder decir, termina este mes de junio, o sea, termina esta temporada, o hasta el 30 de junio, trae 30 de junio, o termina este año, termina esta temporada que estoy viviendo y decir, yo, por ejemplo, Natalia, poneme de vuelta el primer verso que estábamos leyendo, el 28, por favor, el 28, 6:28, porque dice, Daniel, y si vos y yo dijéramos nuestro nombre, yo me llamo Natalia, ¿cómo te llamas vos? Y yo diría, y esta Natalia prosperó
Y usted diga de usted, dígame gracias, amén. Gracias le doy porque me dice amén. Gracias. Pero de usted, que termine este mes y decir, esta persona, usted, prosperó. Quiere decir que avancé a pesar de todo. Que el Señor estuvo conmigo, que me dio la respuesta, que me dio la salida, que vi la gloria de Dios, que vi el milagro de Dios. Eso es prosperar. Y esta persona prosperó. Pero ¿sabe qué? No te voy a dejar nunca con eso nada más. Así que sí, ay, qué bonito. Te recuerdo en San Juan 15 que Jesús dijo, pero separados de mí, nada pueden hacer. Pero separados de mí, dijo Jesús, nada. ¿Querés prosperar? Muy bien, qué bueno. Tenés que seguir, no tires la toalla en esta noche, te digo, vamos adelante. ¿Querés tener una vida próspera? Aún en una situación extrema, ¿querés tener una vida próspera? Aún cuando lo ves al futuro muy lejano y muy triste para tu vida o desesperante. ¿Querés tener una vida próspera aún cuando conozcas la realidad y no seas alguien que vive en una burbuja? Bueno, permanece en Cristo, porque separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer, nada. Ahí podrás tener ejercicio del poder. Ahí podrás de una vez por todas crecer, avanzar, superar todo. Pero es necesario caminar en el Espíritu y tener ese poder de Dios porque Él hace todo posible. ¿Cómo estás trabajando en este tiempo para permanecer en Cristo? En Cristo, ¿cómo estás haciendo? Dice, separados de mí nada pueden hacer. O sea, tengo que permanecer en Cristo. ¿Qué estoy haciendo al respecto, hermano? ¿Qué estás haciendo? Terminó el mes de mayo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos para permanecer en Cristo? O ya le pifiaste y el placer, o sea, eso rapidito que te hace ir para otro lado y desenfocarte. O ya le prestaste mucha atención a las mentiras de Satanás para hacerte retroceder y que vos pensabas que ya había puesto la mano en el arado y decir me voy para adelante y escuché una mentira de Satanás y me volví 2 pasos atrás. ¿Qué hiciste para permanecer? ¿Qué hiciste para permanecer en Dios? El Salmo 1, verso 1 al 3 dice en la Nueva Traducción Viviente: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Mirá esta versión hermosa que dice del Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Qué alegría para los que no andan con pecadores. Qué alegría con los que no se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. O sea, está en la contraposición. O seguís el consejo de malos y andás con pecadores, o te deleitas en la palabra de Dios. Ahí está el secreto para permanecer o no. Salmo 1, el 1. El Salmo 1, sino que en la ley del Señor está meditando en ella día y noche. Y entonces son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Prosperar, como Daniel. Prosperar, avanzar, crecer, superarse, tener éxito en lo que quieres lograr de una vez por todas. Pero no sigue consejo de malos. No se mete ni está donde no tendría que estar. Hace años que tendrías que haber salido de donde está alguno. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Sino que medita. Sino que escudriña la palabra. Sino que no solo venir a un domingo, sino salir y poner por práctica la palabra. Sino venir y pedir el consejo. ¿Qué debo hacer? Sino orar y suplicarle al Señor, o como Daniel, abrir las ventanas y decir: Señor, te necesito. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Eso es prosperar. Eso es prosperar. Esa persona prospera en todo lo que hace. En el que tienen su delicia en el Señor, el que adora al Señor con placer por quien es Él y no por lo que me da. Ahí está la delicia, estar en Dios.
Esa persona es la que prospera, la que no se marchita. Y no estoy hablando solo de lo externo, sobre todo hablo de lo interno, del ser interior, el que no se marchita, porque podés tener 20 años por fuera, pero lamentablemente la vida que te lleva, el sistema que te atrapa, te hace que adentro seas una persona tan anciana que no puedes ni caminar. No puedes avanzar, no puedes pensar en el día de mañana, en un futuro. Ni siquiera te ves en un futuro. Esa es la juventud, lamentablemente, que se está viviendo por el sistema que tiene atrapado. Pero en el nombre del Señor, aquí hay hombres y mujeres que dicen, yo permanezco en Cristo, permanezco en su palabra. El Espíritu de Dios está conmigo, no me detendré, voy a avanzar, voy a prosperar, voy a crecer en el nombre del Señor. ¿Acaso no estábamos hablando que esta palabra de avanzar, de prosperar, tener éxito? Claro que sí. Y algunos pueden pensar, bueno, todo eso puedo hacerlo por mi cuenta, sí, pero yo estoy aquí y no me voy a bajar sin decirte lo que te estoy diciendo de hace unos minutos. Siempre será con Cristo. Siempre será si estás en Cristo, porque todo lo demás pasa. Todo es pasajero. Todo. Hasta el simple amor de un hombre y una mujer. El simple, el que no está Dios en el medio, también es pasajero. Y con los hijos y con la familia y la prosperidad económica, todo puede ser pasajero, todo. Si no, mire a aquellos a veces grandes hombres que tienen empresas ¿y qué pasó? Muchos de ellos estuvieron a veces al borde de la bancarrota y tuvieron que de vuelta surgir. ¿Nunca leyó de esas historias? Pero estando en Cristo, mi vida es prosperidad. Estando en Cristo, mi vida es avance continuo, un avance sistemático. Y como siempre te digo, avanzar para adelante, pero para arriba. Adelante y arriba, siempre un escalón más, siempre. Amén. En Cristo sí puedes prosperar, avanzar, tener éxito. Daniel, como hace rato dijimos, dejó un legado eterno. ¿Qué estamos dejando? No sé si tenés a alguien de la familia allí cerca tuyo, pero ¿qué le estás dejando? Y para los que vendrán, ¿qué estás dejando? ¿Qué estamos dejando? Tengamos fe para orar al Señor y para creer que podemos prosperar aún en esta temporada y en las temporadas más difíciles que vengan. Podemos prosperar. Y podemos dejar un legado de prosperidad eterna también para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Y que el día de mañana, no solo yo, sino que otra persona pueda decir de mí. Y es como si yo dijera de Sergio, que se llama justo Sergio Daniel. ¿Viste que casi te digo Daniel y digo Sergio? Y es tan lindo el nombre Daniel. Pero Sergio, ¿quién no conoce a un Sergio, verdad? Y Sergio prosperó en esta temporada y también para su legado. Y así que otro, y vos, decime, prosperó en esta temporada. Amén. Así. Eso pasó con Daniel. Alguien dijo, y Daniel prosperó. Y Daniel prosperó. Y ¿cómo es tu nombre? A ver, decítelo de vuelta para vos. Vamos. Y Natalia prosperó. Vamos, decilo con fe. Y Natalia prosperó. Prosperamos. Amén. Te doy esta palabra de fe, pero que viene con un desafío y una contraposición ahí de búsqueda, de permanecer en Dios, de vivir en el Espíritu. Y entonces así sí vas a prosperar. Estamos a mitad del año 2025. ¿Ya? ¿Un abrir y cerrar de ojos? La mitad. Si hacemos así, estamos brindando ¿verdad? Por las fiestas.
Después tuvimos así nosotros como rápido y ya inmediatamente se me vino el Congreso, o sea, cosas así que te digo importantes, así que después fue lo de Pascua y después ya, ¿cómo llegamos a junio? ¿Verdad? Pasa así. Pero en el nombre del Señor, en esta o la temporada que sea, créelo en fe. Cierra tus ojos y decí, en esta o en la temporada que sea, con Dios puedo prosperar. En Cristo puedo prosperar. Amén. Hermano, vos sabés qué es lo que necesitas prosperar y acordate de lo que te estaba diciendo de prosperar, que es avanzar, es mejorar, es tener éxito sobre algo. ¿Vos sabés sobre qué? Sí es posible. Sí es posible. Sí le funcionó a Daniel estar ligado a Dios. Sí le funcionó. Siendo que sería más fácil otra vida, pero a él le funcionó estar en Cristo. A nosotros también. Sí funciona estar en Cristo. Sí funciona decidirse por Él. Sí funciona definirse. 2025 es tiempo de definición. Lo que definamos este año será la recompensa o la consecuencia de lo que venga en los próximos tiempos. Definidos en Cristo. Amén. ¿Querés orar conmigo por esta palabra? Pónete de pie, por favor, en reverencia. Y oramos al Señor. ¿Podés levantar tus manos conmigo, acompañándome, por favor, en esta noche? Señor, gracias. Gracias porque siempre, Señor, de una u otra manera me acercas a ti, me atraes hacia ti. Señor, te necesito tanto. Jesús, te necesito tanto. ¿Sabes cuánto necesito prosperar? ¿Sabes cuánto necesito, Señor, salir de la condición en la que estoy, de la que está mi familia, de lo que estamos pasando, Señor? Lo necesito, Señor. En esta noche, Señor, te pido que tú te establezcas por la fe una vez más en mi corazón. Señor, perdona todo aquello que hice para mantenerme lejos de ti, de tu mirada, de tu propósito. Perdóname, Señor, por no haber avanzado como querías que avance, por no haber prosperado como lo habías establecido, como me habías hablado, como me había encaminado en un principio. Señor, al escuchar una palabra me encaminé, al escuchar una palabra lo creí, pero tarde o temprano esa semilla se desvaneció, esa semilla se esfumó, esa semilla fue tapado por la adversidad, por las rocas, por una tierra seca que no dio frutos. Pero en esta noche, Señor, yo creo en fe. Si hay alguien conmigo que cree en fe, dígalo. Yo creo en fe que sí puedo prosperar en Cristo, sí puedo avanzar en Cristo, sí puedo mejorar mi situación, pero en Cristo.